Todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que es la magia. Porque la magia existe. La magia no es ilusionismo, no es solo mentalismo, no son trucos de magia. La magia es lo que nos une, la magia es lo que nos enlaza. Y va mucho más allá de lo que puede ser, por ejemplo, un estado de ánimo o actitud, ¿no? Lo que se dice siempre, lo importante es actitud con C. No, aquí vamos un paso más allá. Cuando decimos que la magia existe es que es posible construir nuevas realidades y que somos capaces todos de hacer magia. Tenemos un gran mago dentro. Vamos a hablar de ello, de la esencia mágica del poder interior, y lo vamos a hacer con todo un experto y especialista como es Aquila Gonguri. Él es armonizador y alquimista atemporal cuántico y hoy nos acompaña aquí en directo en Alex Comunica. Aquila, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué tal? Un placer compartir contigo, Aquila. Me recomendó, mira, primero, ¿sabes quién me recomendó que hablara contigo? No, dime. Mi gran amigo Luis Palacios de la Caja de Pandora. Me dijo, perfecto, tienes que muy hablar con bien. Aquila. Me dijo, tienes que hablar con Aquila, que es un mago, pero un mago de verdad. Porque Aquila, cuando hablamos de magia, hay gente que siempre piensa, bueno, es la magia interior, es la actitud, es tener una buena predisposición ante la vida. La magia existe y es mucho más que eso. Sí, por supuesto que sí. Y si me lo permites, le mando un fuerte abrazo a ese gran guerrero Palacios, que enhorabuena y espero que esté perfectamente bien, que pronto lo voy a ir a visitar, que es un gran hermano. Pero tomando en cuenta las palabras que acabas de decir, Alex, tienes toda la razón. Nosotros como seres humanos, nosotros nacemos con una estirpe mágica. Todos nacemos con la magia. De hecho, la llevamos desde el útero materno. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nacemos? Cuando nosotros nacemos, al cobrar nuestra primera razón, que es a partir de los 5 años, comienza el desbloqueo de la misma magia. ¿Esto qué significa? ¿Qué estoy tratando de decir? Es que cuando la razón comienza a atacarnos, por decirlo de alguna manera, comenzamos a imaginar. Es ahí donde es el primer despertar del niño interior, pero expuesto en niño. Entonces, ¿qué significa esto? Que al momento de trascender toda esa gama ilusoria de un niño que crea constantemente su magia, se va volviendo opacada y opacada a través del sistema, a través de la materia, sobre todo a través de las experiencias constantes que puede llegar a tener un ser humano. No sé si me ha dado a entender, Alex, ¿prosigo? Sí, adelante, vale. Aquila. Perfecto, vale. Cuando nosotros hablamos un poquito acerca de la magia interior, que es lo que, digamos, es el grito del alma que quiero que muchas almas lo pueden llegar a escuchar, es que he visto a lo largo de mis años, he visto muchas personas cómo comienzan a subir un poco a poco sus peldaños en el rubro del misticismo, de la magia, y veo con temor cómo sus mismos peldaños van cayendo y cayendo y cayendo hasta que se desploman, se derrumban. ¿Y sabes por qué es esto, Alex? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen una estructura creada a través del simiente mental, emocional y sobre todo sentimental. No puedes crear una escena en tu vida, ya sea sanador, ya sea mago, ya sea terapeuta, ya sea terapeuta esotérico o terapeuta holístico, si no tienes una base, una estructura. ¿Y cómo se hace la primera base? Creyendo en ti mismo. ¿Cómo se hace la estructura? Creyendo en el potencial que no crees tener. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Muchas personas son tan hermosamente capaces de crear cualquier cosa con simplemente imaginarlo, pero cuando lo llevan a cabo con sus manos, comienzas a sostener la estructura propicia de tu seguimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Si esa estructura no está retroalimentada por el deseo, por el pensamiento, por las ganas, por el coraje, simplemente no se tiene nada y solamente queda en un vacío ilusorio y no en una transformación enfocada
en una transición constante de tu presente. No sé si me ha dado a entender, Alex. Queda clarísimo. Para ahí la importancia, muchas veces, Aquila, del deseo, que se la quitamos, ¿no? Pues estamos en una sociedad que es muy mental, muy cerebral, y nos cuesta mucho conectar con lo instintivo, con el animal, ¿no? Con esa parte del deseo que es tan importante para que el deseo se cumpla, ¿no? Para que se haga realidad. De ahí que muchos chamanes también hablen, aquí no sé si estarás de acuerdo tú también, de la sexualidad como fuerza creativa, como fuerza creadora, ¿no? Sentir esa excitación a la hora de visualizar un objetivo, de crear una nueva realidad. Es que en los antiguos grimorios de la magia, Alex, se dice que para poder tener éxito en tu vida, tienes que tener primero éxito en tu pensamiento. Y después de tu pensamiento es poderlo procrear, hablando ya de sexualidad, procrear la ilusión y de esa ilusión hacer la proyección total de lo que yace dentro de ti. Ese es donde es el primer secreto, el primer paso de la verdadera magia en todas sus variantes y en todos sus sentidos. Pero hay un caso muy importante que te lo voy a comentar. Muchas personas que están en este camino o están por empezar este camino, es muy fácil que se puedan perder con tanta información que puede estar colapsando la mente. Yo en lo particular siempre les digo a mis alumnos, y con todo gusto lo puedo decir aquí, que cuando realmente quieras pasar por estos caminos, antes de conocer lo desconocido o lo místico, primero tienes que conocer el misterio de tu propia vida y tu propia existencia, porque ahí nace la primera chispa que nosotros le llamamos chispa Enixtihok, que significa la chispa que te da el todo, o sea, todo el universo está dentro de ti en un solo suspiro. Si nosotros nos enfocamos en ese suspiro, en esa visión, en esa trayección y sobre todo en ese enfoque, mi hermano, estás en el camino correcto. Pero tienes que creer en ti, tienes que expresarte en ti, tienes que enfocarte en ti. No hay nada más que eres tú, porque tú eres la magia, todos somos magia. Has dicho algo muy importante, Aquila. Tú eres la magia. Que a veces buscamos muchos elementos externos, ¿no? Como catalizadores. Enciende una vela, hace esto, el elemento ritual, que es importante, pues una manera también de jugar con el inconsciente y esa magia que todos tenemos, ¿no? Pero al fin y al cabo la magia emana de nosotros. Por Y supuesto. has hablado de la chispa. Esa chispa que mucha gente pierde porque se amarga en vida. Así es. Y esto es un claro indicativo que a todos nos pasa. En el camino de la magia llega un momento en que vas con mucho júbilo a trascender tu experiencia o tu conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya no tienes un percutor de motivación para poder seguir. Y ese percutor de motivación no lo vas a encontrar afuera sino lo tienes que encontrar adentro de ti, porque no hay nadie más adentro que tu propia chispa, tu propia magia. No hay más. Porque si buscamos siempre afuera, mis queridos hermanos y Alex, con todo el amor, con todo el respeto lo digo, afuera solamente está la forma de la nada ilusoria, pero adentro está lo que nosotros es nuestro destiempo en tiempo real constante. ¿Vale? Es esto. ¿Cómo recuperar entonces aquí esa chispa que es tan importante, la chispa creadora? Cuando se pierde. Esto es muy sencillo. Muchísimas gracias por hacerme esta pregunta, Alex. Para poderlo recuperar, yo recomiendo lo siguiente. Y esto es un ejercicio tan pequeño, pero no porque sea pequeño quiere decir que no tenga sus grandes poderes. Si tú haces este símbolo que te estoy dando con la mano izquierda hacia abajo, pero te lo pones aquí en tu pecho, cierras tus ojos y al momento de cerrar tus ojos pronuncias esta palabra, Iyane Hea, Inaye Hea, que significa despierta chispa divina o despierta chispa o alma mía. ¿Esto qué te va a ocurrir cuando lo hagas? Te va a ocurrir que la mismísima estrella que te vio nacer, aunque por muy locura que se sienta esta palabra,
va a brillar y tu pecho va a arder. Si sientes que arde y tu cuerpo vibra, entonces se está despertando la cualidad mundana junto con tu don espiritual. Y ahí comienza la magia. ¿Puedes volver a decirlo, Aquila, estas palabras? ¿Puedes volver a decirlas? Las palabras que yo te digo, Alex, como bien se lo comenté a mi hermanito Palacio, no Sí. las puedo repetir Ah, más de 2 veces porque ya están dichas. están Vale. dichas. Lo vas a ir comprendiendo a lo largo del ¿Y tiempo. este idioma, Aquila, de dónde viene este idioma? ¿Qué idioma es? Mira, yo tengo la facultad de hablar este idioma porque unos indios me lo enseñaron, pero eran unos indios, eran como los rebeldes de toda la gama de los indios, porque había navagos, habían cherokees, habían ponis, no, estaban como que renegados ante el sistema que les habían puesto, perdón por la expresión por los americanos en la Legión Lakota. Yo me perdí en un tiempo, ¿vale? Entonces a mí una anciana me recogió y me empezó a enseñar sus costumbres, me enseñó la magia natural, que la mayoría de las personas lo nombran magia elemental, que en realidad es magia natural. Entonces ellos me empezaron a enseñar parte de su cultura o de su magia, que yo le nombro magia. Y ahí nació esta lengua, que esta lengua ellos le dicen lengua madre. Porque si yo hablo con este idioma y me pones enfrente a un nativo americano, no lo va a entender. Porque esto fue solamente un grupo, yo le digo rebeldes, un grupo de rebeldes que creó su propia existencia única en su magia próspera. De hecho, lo que te voy a decir a continuación, que son otras palabras, que estas sí te las puedo repetir. Estas palabras normalmente las digo constantemente cuando conozco a una persona o cuando me despido de ella, que es Malish Kuatulamalum. Malish Kuatulamalum. Que esto significa, eso sí te lo puedo repetir hasta 6 veces, Alex, ¿vale? Malish Kuatulamalum, que significa que la magia resida dentro de ti. Cuando tú pronuncias estas palabras en ti mismo, en ti misma, créeme, hermosa alma que me estás escuchando, vas a sentir el reencuentro de tu propio ser divino que crees olvidado. Cuando te sientes cansado, cuando te sientes cansada, cuando te sientes agobiado o con principios de depresión, pronúncialas y vas a regresar un poquito a ti. ¿Y esto, Aquila, se puede aprender? ¿Estas palabras mágicas se puede aprender? Sí, por supuesto, Alex. De hecho, estamos creando un taller completamente gratuito que se llama Esencias Mágicas, donde aquí vamos a poder enseñar a las personas este tipo de lengua, no todas sus variantes, solamente las palabras adecuadas de lo que es el contexto de la vida de la persona. Supongamos, voy a poner un ejemplo, si tú estás trabajando conmigo y yo noto que en ti necesitas una palabra de fuerza, de poder, entonces se te crea tu propia palabra y esa palabra junto con otro texto se te enseña a cómo pronunciarlo tal cual como debes de serlo. O sea, sabemos perfectamente que cuando nos podemos estudiar nos volvemos como niños estudiando del maestro. Y esa es la mejor manera. Y así es como se enseña a las personas. Porque has de saber que si realmente las personas quieren sanar con magia y quieren estar en la magia, lo primero que debes hacer es sacar tu propia existencia mágica. Es ese respirar que nosotros tenemos todos los días, para nosotros es una forma mágica, que esa forma mágica se llama Tiyuli. Tiyuli significa aliento mágico. Tiyuli, esto sí te lo puedo pronunciar varias veces. Cuando nosotros pronunciamos o cuando nosotros nos acercamos a nosotros mismos, mi querido Alex, estamos creando la retroconexión con tu madre, tu Yulu, que es la Gaia o Pachamama, como la puedan conocer,
junto con Knake, que significa el gran padre. Knake, que vendrían siendo el gran dador de vida, o el gran universo, o con Canchila, como muchos lo conocen en los nativos americanos, que es el gran espíritu dador de vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir en estos momentos? Cada molécula de nosotros es una parte mágica del ser humano, pero cada uno de nosotros estamos conectados. No hay una corriente que no esté conectada a cada uno de nosotros, porque sin ti, sin mí y sin las personas que nos pudieran estar viendo, el universo no sería lo mismo si uno faltara. Y aquí me voy a brincar un poquito en esta charla. Decían los antiguos que cuando un alma entrega su cuerpo físico para que la energía se vuelva a retribuir con tu yulu, que es la Pachamama, una estrella se opaca para dar el renacimiento a una nueva estirpe mágica, un bebé o un nuevo útero engendrando una nueva vida. Claro, cuando uno habla de estas cosas, es como todo, ¿no? A veces para creer hay que ver para creer, ¿no? Y claro, yo he visto muchas cosas, yo he visto tantas cosas que os puedo decir que la magia existe sí o sí. Que la magia no es solo esos trucos de magia, de ilusionismo que podemos ver en la tele, sino que va mucho más allá. De hecho, se puede manipular la materia, se puede crear materia. Y esto lo que lo hemos experimentado os puedo decir que es así, esto no es fantasía ni es ilusión. Bueno, vamos a poner un ejemplo. El otro día, Marta, la productora del programa, me decía, Aquila es un crack. ¿Cómo es eso? Dijo, mira, el otro día estoy hablando con él porque, bueno, preparando la entrevista, y yo tenía alergia, tenía la voz tapada, ¿no? La nariz tapada, me costaba hablar, tenía alergia. Y Aquila me dijo, en 2 horas, dentro de 2 horas, dejarás de tener todos los síntomas. La alergia desaparecerá. Dicho y hecho, ¿eh? A las 2 horas desapareció la alergia. ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que es exactamente lo que te acabo de comentar. Al momento de estarla escuchando y estarla viendo, me di cuenta que dentro de ella misma estaba pidiendo ayuda, aunque, bueno, sabemos que hay muchas personas que quieren ayuda, pero se quedan callados o se quedan calladas. ¿Por qué? Porque no les gusta molestar. Pero quizás este es mi mal, Alex, que en cuanto observo a una persona, siempre voy y le digo, tú estás mal, te sientes bien. Y inclusive comienzo a trabajar sin que me lo estén pidiendo. Y fue lo mismo que pasó con Marta. Simplemente la observé, le dije, tú ocupas esto, le dije qué es lo que tenía que hacer. Creo que le dije unas palabras también. Y sí, es que dijiste unas palabras. Vale, y le dije que pusiera una imposición de manos. Para nosotros, la imposición de manos, para nosotros se llaman idrei, que significa mudra. Normalmente la palabra mudra, todo el mundo lo conoce, pero la palabra idrei casi nadie lo conoce. Y es el significado correcto de la posiciones de manos como esta que te estoy diciendo. Esto es un idre. Es una manera de cómo fomentar tu magia, pero interna, para hacerla externa. No hay ninguna magia externa que puedas crear. Siempre tiene que ser una magia interna, acoplar el caos a tu constante para poderlo sacar en un entorno global. Te lo voy a explicar con unas pequeñas palabras, Alex. El caos está hacia afuera, pero el caos está encerrado en su propia forma caótica, nuestra mente. Cuando nuestra mente se expande en supraconciencia o en una conciencia, entonces tu caos lo moldeas a través de tus múltiples formas de cambios emocionales a la palma de tu mano. Cuando lo moldeas, entonces creas, pero estás creando desde tu interior para poderlo proyectar en el exterior. Es ahí donde realmente se crea la verdadera magia, incluso sanadora, psíquica, física, espiritual y, perdón por la expresión, inclusive hasta demoníaca, dependiendo del rubro de la persona que esté estudiando la magia. Demoníaca. Sí. Pero el demonio es malo, ¿no?
Por supuesto es malo, pero aquí yo, yo soy una persona que siempre habla con la verdad. La magia no tiene un color, pero se moldea a través del color del pensamiento que rige la persona. Pero la magia la magia prácticamente puedes crear como puedes destruir. Es dependiendo de la mentalidad de la persona. Es eso. Vamos, que la magia no es ni positiva ni negativa, ni blanca ni negra, ni verde ni azul. Todo depende del manejo que se le dé. La magia es la capacidad de materializar nuevas realidades. Así es, definitivamente, Alex. Tal cual como lo has dicho. Así es. Hay mucha gente preguntando aquí en el chat, Aquila, por este taller que vas a hacer el 29 de julio, la esencia mágica del ser. Cuéntanos un poco más acerca de ese taller, a qué hora será, cómo será. Mira, este taller que ha sido creado como esencia mágica es exactamente porque a través del tiempo me he fijado muchas personas, como bien lo acabamos de decir al principio, veo cómo empiezan a escalar y de repente se tropiezan o empiezan a caer. ¿Por qué? Porque no tienen una base de pensamiento o emoción para poder proseguir. En Esencias Mágicas se les va a enseñar a las personas a cómo poder moldear su pensamiento, sus emociones y sobre todo su carácter tanto físico y mental para después poder ver las cualidades de la misma persona y saber si sus cualidades tienen la proporción necesaria de acoplarse a sus verdaderos dones divinos. ¿Por qué? Porque una cosa es una cualidad y otra cosa es un don. Muchas personas tenemos cualidades, pero pocas reconocemos nuestros dones. Pero ¿qué pasaría si tú sabes las cualidades que tienes y tienes un don? ¿Te podrías imaginar cuando las puedas mezclar? Serías una persona imperfectamente perfecta, creando las realidades a través de tus emociones y tus pensamientos para un bienestar no solamente personal, sino inclusive para la humanidad misma, porque aquí no vamos a enseñar cosas malas, puras cosas trascendentales y buenas. Ponme un ejemplo. ¿Cuándo va a ser? Sí, ¿cuándo va a ser? ¿Perdón? Sí, dime eso. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Vale. La esencia va a ser el 29 de julio. Lo vamos a iniciar a las... Bueno, tenemos pensado en hacer una apertura a las 10 de la mañana, hora de España. Si en dado caso hay un poquito más de gente, pues vamos a hacer otra apertura a partir de las 20 horas de la noche. ¿Online? ¿Se podrá seguir online, supongo? Sí, es online, Alex. Gracias por recordar. Sí. Vale. Toda la información la tenéis ahí en Despertares Aniaki, ¿no? Despertaresaniaki.com, en esa página web. La veis ahí en pantalla. Sí. También tenéis un teléfono de contacto por si queréis más información, que es el 624-130-879. Háblame, Aquila, de lo que vamos a aprender ese día. Un ejemplo, avánzanos algo de lo que aprenderemos ese día en la esencia mágica del ser. Por supuesto, mira. ¿Puedo hacer como una clase de ejercicio? Sí. Vale, sí. Mira. En Esencias Mágicas vamos a hacer una manera rotativa de tus manos. Esta forma rotativa de tus manos, aparentemente inocente, que pienses que no tiene ningún sentido, pues aquí, exactamente en este movimiento de afuera hacia adentro, estás creando tu propio espacio interior. ¿Pero qué es ese espacio? Es la mismísima esencia de tus cualidades al hacer este movimiento. Cuando nosotros hacemos este movimiento y aspiramos fuertemente, sosteniendo el aire en el pecho, expulsamos y luego cerramos los puños, estamos creando la divinidad etérica de tu pensamiento a través de las emociones internas de tu corazón. Es un poco complejo de entender, pero es tan sencillo como poder sostener en la palma de tu mano la gota de una lágrima. Esto es un escrito de un libro que próximamente vamos a sacar al aire, Alex. Y una cosa muy importante, si tú quieres hacer este ejercicio, lo puedes hacer. Solamente abres tus dedos, cierras, abres, cierras, abres y cierras. Respiras profundamente, lo sueltas
y te vas a dar cuenta de la magia que vive dentro de ti. Ojo, si sientes calor en el pecho, es porque estás conectado, estás conectada. Si sientes un poco de frío, es porque estás en transición de ser conectada o de ser observada, no por nosotros, no por el universo, sino por tus propios guías que te van a tomar de la mano para guiarte el mejor camino. Eso es lo que vamos a enseñar, Alex. Y una vez uno es capaz de conectar con esa esencia mágica, ¿qué quiere decir? Aquila, que es capaz de todo. Por ejemplo, si tiene una empresa y la empresa necesita facturar 10.000 euros en una semana, ¿puede utilizar esa magia para facturar esos 10.000 euros, por ejemplo? Estás dando una pregunta muy certera y muy buena. Mira, cuando tú utilizas este conocimiento, lo que haces es revolucionar tu mente a lo que no estás entendiendo. Y sobre todo, todo lo que existe en vida está formateado, fragmentado y codificado en códices constantes. No hay un parámetro final, sino es constante. Cuando nosotros tenemos la magia dentro, Alex, en automático, así te lo digo, inclusive te lo puedo asegurar en presencia tuya si lo quieres, comienzas a observar los problemas que no puedes ver en su momento, porque ya tienes implantado la magia de la exhortación del problema que se esconde detrás de un problema. Respondiendo a la pregunta que me acabas de hacer, con este conocimiento puedes resolver los problemas que no has podido resolver. Eso es más que claro. ¿Por qué? Porque tu mente se abre a nuevos horizontes de tu horizonte que no se conoce. Como hace poco una persona me contrató exactamente para esto, Alex, exactamente lo mismo que me estás diciendo. Se tuvo que hacer un trabajo póstumo y ahorita la persona, no vamos a decir nombres, no vamos a decir empresas, pero la persona está perfectamente bien. La magia todo lo puede. La magia se crea a través de simplemente, si la persona no cree, pero si tú crees que puedes hacerlo, Alex, entonces estás en el camino. Y la persona que no cree va a creer después de que le abras el camino. Pero al menos conmigo, yo voy con las personas, les digo qué hay que hacer y les digo qué es lo que tienen que hacer para que ellas mismas estén dando soporte al trabajo que se les está dando. Es ahí donde dejas la enseñanza, te retiras y la misma persona comienza a emprender su propia magia interna. O sea, estamos abriendo conciencia mágica constantemente. Claro, esto la física cuántica científicamente lo está explicando, ¿no? Que el observador crea la realidad. Si no hay realidad, si no hay observador, no hay realidad. Influye. O sea, el observador con su intención influye en la realidad. Se ve incluso como las partículas se aceleran, etcétera, etcétera. Eso aplicado a gran escala, obviamente puedes llevar a cabo actos de magia con cualquier cosa, ¿no? Claro, uno se pregunta entonces, Aquila, ¿qué es la realidad entonces? ¿Esto qué es, como un holograma? ¿Esto es un programa informático? ¿Esto qué es? Porque si tenemos la capacidad de transformar la realidad con el manejo de la energía, quiere decir que la realidad no es material e inmutable como pensamos. Mira, te voy a decir una clase que hace muchísimo tiempo un mentor mío que ya no está con nosotros me dijo. Te voy a responder tal cual como él me dijo. Si tú estás buscando lógica a lo lógico, te vas a perder en el tiempo. Muchas cosas no tienen lógica y no tienen por qué tener la lógica de la mente analítica constante. Pero si dejas tu mente analítica y piensas en lo terrenal, eso lógico tendrá respuestas y las respuestas las tendrás en total movimiento constante. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que la realidad que vivimos es una subrealidad de nuestro destiempo. Nuestro destiempo no es de que lo diga yo, Alex, ¿vale? Es de la trascendencia de lo que me han enseñado mis maestros y hay grimorios antiguos.
Se dice que el destiempo de cada ser humano es la proyección de tu presente. Esto quiere decir que nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo en un destiempo antes que este tiempo. O sea, que es cuando nosotros llegamos a pensar, y yo creo que hasta a ti te ha pasado, a toda la gente le ha pasado, esto ya lo he vivido. Yo creo que ya estuve aquí porque ya lo soñé. Como que tienen una especie de déjà vu, y no es de que sea déjà vu, simplemente vives a destiempo, a pasarte a tu tiempo presente, pero te vuelves a regresar en una constante motivación memorial, trascendental, para que no vuelvas a caer en los pasos erróneos que puedas tener. En las pláticas de la magia de alquimia creadora se dice la siguiente palabra, para que me puedan entender un poquito de todo lo que les estoy diciendo. Cuando quieres crear algún beneficio, primero tienes que crear y tapar tu orificio, o lo que viene siendo tu abismo. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo bien, siempre nos olvidamos del contra que se nos puede dificultar o se nos puede presentar. El ser humano es tan hermosamente equívoco en eso. Constantemente estamos creando un proyecto bueno, pero olvidamos los contras. Y es ahí donde muchas veces grandes proyectos suelen acabarse. Así que, de todo esto que te acabo de decir, llegamos a una simple y sencilla respuesta. Si vas a crear algo bueno, también crea lo que es lo malo para ti, para que cuando llegue lo malo estés preparado y lo puedas deshacer y tu proyecto siga. Un ejemplo sencillo. Yo quiero estar con Alex Comunica, pero yo sé que si para llegar con Alex Comunica tengo que recorrer muchos kilómetros y puedo tener algún tipo de accidentes. Entonces tengo que pensar en que ese accidente no llegue a mí. Entonces hago que mi realidad sea madura, sea próspera, y todo mal que llegue a mí lo voy a disipar para llegar contigo sano y salvo al lugar. Eso es lo que trato de decir, y eso es lo que mucha gente tiene que hacer. Si vas a proyectar algo bueno, también piensa en lo malo, para que lo malo no llegue a ti. Si lo piensas, aunque se escuche feo, pero si piensas en lo malo que te puede llegar, no te llega, porque ya lo pensaste, ya lo creaste. Y cuando estás pensando en solamente lo bueno, estás creando lo malo sin que te des cuenta que se acerca. ¿Vale? Ponme un ejemplo, porque esto que dices es muy interesante. Cuando se habla de... Los chamanes hablan del geoyeca, ¿no? De crear a la vez que estás creando una obra para ti, o estás haciendo magia para crear una realidad, un deseo que quieres cumplir, a la vez creas el geoyeca, ¿no? Creas lo que sería el oponente, la contra. Ponos un ejemplo de cómo eso funciona, porque yo creo que es muy importante, porque es cierto que aquí en este sector, sobre todo, tenemos muchos espectadores que hacen afirmaciones positivas y eso no les funciona. Porque quizá lo que olvidan es la otra parte, ¿no? La contra. Háblanos un poco de eso, Aquila, que me parece muy interesante. Por supuesto. Claro que sí. Mira, tú me hablas de los chamanes y yo te voy a hablar de los magos, de las órdenes mágicas ocultas. Voy a agarrar estos dos papelitos. Bien. Para darte un pequeño ejemplo. ¿Vale? El papelito que va a estar doblado es lo malo. Así. Supongamos que este es tu proyecto. Este es el bueno y este es el malo. Este es el proyecto nuevo. Entonces tú lo estás pensando, lo estás creando y te estás partiendo el alma por crear ese proyecto nuevo. Pero ¿qué pasa cuando lo estás creando? No hay nada más en tu vida, en tu mente, más que sacar adelante tu proyecto. Pero nunca ves todo lo malo que se esconde detrás de un proyecto. Esto se llama pensar sin modificar. Pensar y trascender sin ver la realidad que estás creando. Un proyecto nuevo es una avaricia. Un proyecto nuevo
es enemigos. Un proyecto nuevo es aplastante. Pero en términos mágicos, dejando a un lado la espiritualidad, te voy a hablar del tema esotérico. Cuando nosotros proyectamos algo bueno, tenemos que proyectar lo negativo, para que lo negativo, al momento de estarlo pensando, mi querido Alex, se difumine, porque ya lo creaste, para que no se te presente en tu presente cuando tu proyecto esté elaborado. Así que no vas a tener ningún error, ninguna trampa, ningún abismo donde te puedas caer, porque nosotros pensamos en lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. Lo dual, el falis y falaris, la unión perfecta. Entonces, ahora sí, si nos ponemos a pensar analíticamente, entonces dime, ¿en dónde estaría el error si ya pensaste en el error antes de que llegara a tu vida? Ninguno. Ninguno. No hay, de hecho, con este pensamiento, te estoy dando un secreto a toda tu audiencia. Te estoy dando un secreto que no había sido salido, pero con esto te puedo decir todo. Voy a poner tu ejemplo. Si Alex quiere expandirse al resto del mundo, hazlo. Pero piensa también en lo negativo que te puede llegar. Porque si lo llegas a pensar con ese coraje, con esa trascendencia, mi querido Alex, ni siquiera el más poderoso mago oscuro te va a poder hacer daño, porque ya creaste el daño sin que el daño te haga daño. ¿Capiche? Es como cuando dices aquello de, a ver, dices, ¿qué puede salir mal, no? Y te pones en lo peor. Entonces aquí empiezas a pensar, ¿no? Me puede pasar esto y lo otro, si el proyecto se expande tanto, me puede pasar esto, tal, codicia, avaricia, traición, no sé qué, puñaladas por la espalda, etcétera, etcétera. Pero eso lo pienso, y en el momento que lo pienso, se queda ahí. Con lo cual no dejo que se manifieste en la realidad. ¿Es eso, Akira? Exacto, exactamente eso. O sea, ponerse en lo peor, trabajando para lo mejor, pero poniéndote en lo peor. Exacto, así es. ¿Por qué? Porque mira, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿cuántas veces se te ha dificultado a ti la vida? Porque yo te puedo decir a mí, se me ha dificultado mucho llegar aquí. Pero cuando piensas en lo que te estoy diciendo, mira, hasta ya me puse con piel de gallinita por lo que te voy a decir. Nosotros, a pesar de que no tengas estudios mágicos y no hayas estado en órdenes mágicas, es simplemente aquí sí entra la lógica. Si entras con tu pensamiento lógico y dices, ok, si yo vengo del pasado, he trascendido mi alma, soy un alma vieja, y si he tenido el poder de los eones del tiempo, aunque hoy en mi presente no lo conozca, porque se me ha olvidado a través de la materia, pero tengo mi mente, mi percutor más poderoso de todo mi cuerpo. Entonces, si yo pienso en lo malo de lo que va a sucederme si voy, pero yo quiero ir, entonces lo malo, acompáñame, quédate ahí, no te muevas, porque lo bueno lo voy a alcanzar. Y lo malo se crea a través de tu manifestación sonórica de la voz, tu pensamiento, tu vibración y sobre todo tu perspectiva. Y lo malo se hace como un egregor autónomo, pero rígido, no se mueve, es como una estatua y se rompe cuando trasciendes. Eso es la magia, mi querido Alex. Aquí acabas de revelar, Aquila, un gran secreto, ¿eh? Sí. Es un gran secreto esto. Pero es que la gente lo necesita, mi querido Alex. Entonces, y esto es uno de todos los que existen. Es que la magia es una cosa y la espiritualidad es otra. Por supuesto. ¿A qué me refiero con esto? Que la espiritualidad, ¿no? Pensamiento un poco happy flower, todo feliz, todo va a ir bien, pensamiento positivo y tal. ¿Y cuántas veces aplicando precisamente eso no acaban de cuajar las cosas? No funciona, el negocio no tira para adelante, tú no eres feliz, no encuentras pareja, no te sientes pleno. ¿Por qué? Porque dejas de lado la magia, que no es espiritualidad. La magia es otra cosa.
Aquí lo explicaba muy bien. La magia puede tener muchos signos, pues depende de la persona, ¿no? De quien la maneje. Puede ser negra, puede ser blanca, eso da igual. Pero la magia existe. Es la capacidad que tenemos de influir, modificar y crear nuestra propia realidad. Por eso, Aquila va a hacer un taller, os recuerdo, el día va a ser el 29 de julio, la Sí. ciencia mágica del ser. Hay plazas disponibles, os podéis apuntar en despertaresaniaki.com. Despertaresaniaki.com. Antes no sé si lo he escuchado bien. Aquila, ¿es gratuito ese taller? Sí, este taller es gratuito porque así lo quiero hacer. De hecho, lo había pensado en su momento, hablando de esto, lo había pensado en hacer una forma de paga, pero me quedé. No, forma de paga no. Ahorita las personas necesitan un regalo de esta magnitud para que realmente se enfocan en el camino. Así que esto es gratuito. Para todos 29 de julio, la ciencia mágica del ser con Aquila Gongori, nuestro invitado y les comunica, despertaresaniaki.com. Si por lo que sea necesitáis la ayuda de Aquila, precisamente para que os ayude a sacar esa magia o estáis en una situación compleja y buscáis una solución que la razón y la lógica nos ha dado por mucho que os hayáis roto la cabeza, pues ahí tenéis Aquila, que es armonizador y alquimista atemporal cuántico. El contacto lo tenéis en la página web, pero también en su teléfono personal, WhatsApp. Le puedes enviar un WhatsApp al 624-130-879. 624-130-879. Aquila, muchas gracias por esta charla. Gracias por hablarnos de la magia, pero de la magia de verdad. Gracias. Porque existe y tenemos que practicarlo un poquito más. Por supuesto, y no es nada, y todos la podemos hacer, Aquila. No es que haya que haber nacido al mundo, haber venido al mundo con un don especial. O sea, todos podemos hacer magia. Todos lo pueden hacer, inclusive hasta un pequeño es el mejor mago que tienes enfrente de ti, solamente que no lo reconocemos, porque es tu hijo, es tu sobrino, pero está el verdadero mago. Ahí está. ¿Vale? Aquila, muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. Para todos. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en directo. Vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos para hablar de salud, calidad de vida, obviamente, porque somos magos, pero aparte de energía también somos un cuerpo, somos un físico y tenemos que cuidarnos. Vamos a hablar del nuevo paradigma de la medicina. Lo haremos con la doctora Ainhoa Corrales, médico especialista en atención primaria, alimentación consciente y estilo de vida saludable. Y Montse Carol, que es emprendedora libre, mentora en salud y calidad de vida, además especialista, experta en Inmunocal aquí en Ales Comunica. Ahora mismo, en menos de un minuto, hablamos con ellas. No os vayáis. Hasta ahora. Nos ha gustado tanto el anuncio que lo hemos puesto 2 veces. 5:51 seguimos aquí en directo para hablar del nuevo paradigma de la ciencia. Lo vamos a hacer con Montse Carol, colaboradora habitual de nuestro programa, emprendedora libre, mentora en salud y calidad de vida, además especialista en Inmunocal. Montse, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el calor? Muy bien. Bueno, mucho calor, pero bueno, aquí se está bien con el aire. Ese Inmunocal no lo resuelve, ¿eh? Lo de pasar menos calor, de momento eso no. Eso de momento no, espera. Y fíjate qué cosas, qué sorpresa me he llevado, porque hace unas semanas tuve una charla muy interesante precisamente con nuestra siguiente invitada en Twitch, me lo pasé muy bien. Estoy hablando de la doctora Ainhoa Corrales, ella es médico especialista en atención primaria, alimentación consciente y estilo de vida saludable. Qué casualidades de la vida, pues nos encontramos aquí también en YouTube. Ainhoa, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal, Monse? Muchísimas Hola, gracias. ¿qué tal? El nuevo paradigma de la ciencia. ¿A qué nos referimos, doctora, cuando hablamos de ese nuevo paradigma que al parecer es tan necesario? Pues nos referimos a que cada ser humano se responsabilice de su salud, que cada uno entienda, integre y acepte que está plenamente capacitado para poder hacerlo y que nadie mejor que uno mismo sabe lo que le es beneficioso, lo que le es saludable y lo que le puede ayudar a ese equilibrio, esa homeostasis hacia la que tiende de manera natural el cuerpo. Y es que algo que yo siempre digo es que la salud es el estado natural del cuerpo. Si no estamos disfrutando de ese equilibrio y de ese estado natural, tenemos que ver de qué manera estamos dejando de participar en ese proceso de salud. Y es muy importante ese nuevo paradigma médico, ese nuevo paradigma sanitario, porque cada uno de nosotros es una pieza clave en ese cambio a la hora de ejercer esa responsabilidad y esa soberanía en cuanto a salud se refiere. Yo creo que se podría resumir en que es posible sanarse sin padecer efectos secundarios. Correcto, sobre todo porque la sanación es lo natural y por desgracia hoy en día es lo que más sorprende, ¿no? Encontrarte a alguien que te diga, no, si yo estoy sano, no tengo nada, ¿no? Hemos normalizado peligrosamente los desequilibrios, las enfermedades, las alteraciones en lo que a salud se refiere y para nada es normal. Se puede envejecer y se puede disfrutar de la vida sin asumir ningún tipo de achaque, ninguna alteración, ningún desequilibrio, porque no son dos cosas que estén relacionadas entre sí. Si yo me ocupo de mi salud, pues no tendré que preocuparme de mi enfermedad en ningún momento. Doctora, póngame un ejemplo de eso. Pues algo tan sencillo como la prevención primaria. Yo suelo tirar bastante ahí porque es mi especialidad, pero la prevención primaria brilla por su ausencia. Hablamos de prevención primaria cuando nos adelantamos a la aparición de las enfermedades. Cuando ya estoy experimentando un desequilibrio, aunque sea algo leve, ya estoy hablando de prevención secundaria, porque ya mis intentos van a ir dirigidos a recuperar el estado aparente de salud o bienestar que tenía previo. La prevención primaria es adelantarte a esas enfermedades y elegir participar activamente de tu salud, llevando un estilo de vida que favorezca ese estado de equilibrio natural. Y teniendo en cuenta no solo la alimentación, teniendo en cuenta si hago exposición solar, la cantidad de agua que bebo, si me ejercito a diario, si trabajo y cultivo la mente, mis emociones, si conecto con mi cuerpo, si me siento realizado. Y hay un montón de factores, porque al final la salud es algo multidisciplinar, que influyen en este hecho. Y podemos tomar las riendas de nuestra salud en cualquier momento, solo tenemos que elegirlo, que esto es lo más interesante. Tomar las riendas de nuestra salud. ¿Podría, doctora, ponernos algún ejemplo? Cuando digo ejemplo me refiero de caso de sanación que haya tratado en consulta, donde se haya sanado, pues, por ejemplo, una enfermedad crónica incurable, incluso grave, recurriendo pues, a métodos que, digamos, no son los típicos. Sí, hay muchos. La verdad es que por suerte cada vez hay más. Y es que una de las cosas que realmente participa y es muy responsable o tiene un papel muy principal en los desequilibrios de salud son las toxinas, los tóxicos, todas las sustancias, los metales pesados, todas las sustancias químicas o ajenas al organismo que entran dentro de nuestro cuerpo van a generar una inflamación, un bloqueo, una afectación, una alteración al normal funcionamiento. Hay muchísimos casos, pero muchísimas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como el Parkinson, la demencia o el Alzheimer, sin esos tóxicos o esos metales pesados no existirían. Entonces, es que esto es muy necesario entenderlo. Si yo empiezo a limpiar mi cuerpo y dejo de introducir en la medida de lo posible la mayor cantidad de tóxicos posible, voy a poder resolver, en función de cuál sea la afectación y la fase en la que esté, muchos procesos o involucionarlos o frenar la evolución. Yo tengo un caso cercano, tengo muchos casos, pero voy a hablar de un caso cercano. Mi abuela materna vive, tiene 88 años y tiene un temblor esencial desde hace 40 años. Ha ido evolucionando en progresión. Empezó siendo un temblor intencional, cuando iba a hacer cualquier acción se acentuaba, pero estando en reposo no aparecía. Con el paso de los años ya incluso es un temblor en la voz, un temblor cefálico, de la cabeza, estando en reposo. Y empezó a limpiar su cuerpo de tóxicos, a cambiar su estilo de vida, a reducir, porque pudo, al limpiar toxinas, pudo reducir gran cantidad de fármacos y de dosis que estaba tomando, ¿no?, de por vida, crónicos, y empezó a resolverse ese proceso de temblor esencial. Algo que le habían dicho desde el principio que iba a ser algo crónico, que iba a ir a más y que no había solución, que tenía que acostumbrarse a vivir con eso. Entonces es muy interesante entender cómo nuestra creencia sobre algo determina también que eso suceda.
Y sé que no es habitual escuchar hablar así a un médico, pero no porque no estemos acostumbrados es menos cierto. Es muy importante que sepamos que desde el minuto 1 somos creadores de la realidad que queramos experimentar, pero es muy importante que elijamos lo que queremos crear y hay que elegirlo con todo, no de manera parcial. Y en este sentido es muy importante priorizar la salud. Normalmente tendemos a hacerlo cuando la enfermedad nos obliga. Y yo hablo de adelantarnos a esa realidad. No hace falta vivir ese sufrimiento, llegar al precipicio, llegar hasta ese extremo para elegir poner en orden nuestras prioridades. Es mucho más interesante hacerlo desde la salud para que puedas disfrutar de todo ese proceso y no tengas que ir al modo supervivencia, ¿no? Que es el que tendríamos que activar en ese otro caso. Yo en mi caso, pues mi abuela con 88 años ha empezado a experimentar una calidad de vida a la que había renunciado mentalmente. Y esto es un hecho evidenciado por ella, una realidad que está viviendo día a día. Ainhoa, ¿cuáles serían los pilares para una buena salud? Ya no digo solo de la prevención, sino también de la curación. ¿Qué pilares deberíamos tener? Yo trabajo con el foco siempre en 4 cuerpos. Luego, cada ser humano es único, es un ecosistema individual y hay que huir bastante, yo huyo bastante de los protocolos o de los manuales de instrucciones que sacan el factor humano de la ecuación y no tienen en cuenta el individuo que tiene delante. Cada ser humano es único con sus circunstancias y hay que saber ver esa genuidad de cada uno, ¿no? Pero yo trabajo con el foco en 4 cuerpos, físico, mental, emocional y energético. Y creo que hay que irlos trabajando, aunque son uno en general, pero para que se entienda, hay que irlos trabajando de manera equilibrada y poner atención a todos, porque una emoción no sanada puede terminar arrojando un síntoma físico para el que, por más que lo intente, no consigo resolver, porque probablemente lo estoy intentando solucionar con una herramienta que no está en el plano emocional, por ejemplo. Entonces, esos 4 pilares, yo siempre atiendo mucho a esos 4 cuerpos y creo que es muy importante tener un plan de acción, si lo queremos llamar así, en cada uno de ellos. La alimentación, el estilo de vida que se lleva, la epigenética, al final es lo que yo hago, es lo que va a activar la información que yo pueda tener en mis genes, que es irrelevante. Lo importante es lo que yo hago, los interruptores que yo pulso con mi estilo de vida. La exposición solar, la meditación, el estar en contacto con la naturaleza, el hacer ejercicio físico, beber agua a diario, el tener un propósito de vida, hacer las cosas con una intención, sentirte partícipe de algo más grande que tú mismo, aportar, contribuir. Hay un montón de cosas que forman parte de esa sanación y ese equilibrio y lo bueno es que cada uno puede empezar por donde quiera, porque se genera un círculo virtuoso en el momento en el que uno rompe esa rutina que nos llevaba en la otra dirección, empieza a generarse un círculo virtuoso que va a ir sumándose cada nuevo punto que introduces a los anteriores y los va potenciando. Una alimentación también, doctora, consciente y una buena suplementación. Se está Eso poniendo es de moda esencial. la suplementación. Se está poniendo de moda, es tendencia, suplementarse. No, y ya no es tanto, fíjate, para mí, ya no es tanto por modas, sino porque por suerte, yo creo que todo sucede por algo. Para mí las casualidades no existen, existen las causalidades y por suerte todos los acontecimientos que estamos viviendo están sirviendo para que cada uno despierte a su ritmo, a su manera, y es perfecto, a esta realidad y hacia este nuevo paradigma del que hablamos. Y es muy importante que seamos conscientes de lo que tenemos hoy en día. Y hoy en día los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, porque el único motivo por el que deberíamos de alimentarnos es para nutrirnos, sin embargo no tenemos educación en salud ni en nutrición para saber qué nutrientes necesita el cuerpo, pues esos nutrientes cada vez en los alimentos están más ausentes. Hay una densidad nutricional cada vez menor y, por tanto, haciendo lo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos, hoy en día no alcanzamos el estado de salud en el que ellos estaban. Hay otros muchos factores que también influyen. Entonces, la complementación y suplementación nutricional es esencial porque es un hecho que hay una manipulación y una alteración en el contenido nutricional de los alimentos. Y si quiero llevar a mi cuerpo a un nivel de salud óptimo, pues tengo que participar activamente de ello y tengo que ser consciente de que hay que aportarle ese extra al que no estamos llegando solo con la alimentación, lo que no significa que no tenga que poner el objetivo en que mi alimentación sea lo más saludable posible. Cuando hablamos de suplementación, bueno, claro, hay quien recomienda pues vitamina D, el NAC, vitamina C. ¿Cuáles serían, doctora, los suplementos básicos que toda persona debería tener? Bueno, hay que tener en cuenta muchos factores.
yo puedo empezar a suplementar mi cuerpo, pero tengo que saber cuál es la casilla por la que he empezado, ¿no? De la casilla de salida en la que yo empiezo. Cuando mi cuerpo está intoxicado, cuando está lleno de tóxicos, de metales pesados, de toxinas, está en un estado inflamatorio, mayor o menor, en mayor o menor cantidad, más o menos intenso en función de cuál haya sido mi estilo de vida y mis circunstancias, y esas toxinas están bloqueando la capacidad de absorción y de nutrición del cuerpo. Si yo empiezo la casa por el tejado, si yo simplemente cambio mis hábitos, empiezo a comer de manera más saludable e introduzco complementos nutricionales sin haber hecho una limpieza de mi templo, mi casa, que es mi cuerpo, no voy a obtener el rendimiento, el beneficio de salud y ese bienestar al que me dirijo, porque he empezado colocando los muebles, para que se entienda, en una habitación que está sucia. No va a lucir igual, no voy a aprovechar el espacio igual, no voy a obtener el beneficio que busco de la misma manera. Primero hay que limpiar el cuerpo, porque cuando lo limpio de tóxicos se quita ese bloqueo de capacidad de absorción del organismo y, por tanto, todo lo extra que yo empiece a meterle a partir de ese momento sí lo voy a poder aprovechar. Con lo cual yo recomiendo muchos suplementos, ahora voy a hablar de los que yo tomo personalmente y recomiendo a mis pacientes, pero siempre después de un proceso de limpieza, porque si no, no tiene sentido. Voy a meter vitamina C y si mi cuerpo tiene, por poner un ejemplo, bloqueada la capacidad de absorción, voy a poder aprovechar muy poco de ese antioxidante natural que es la vitamina C. Entonces, lo lógico es primero limpiar el cuerpo, limpieza, absorción, nutrición, sanación. Ese es el orden. Entonces, yo recomiendo, sin lugar a dudas, hacer una limpieza con glutatión, elevar los niveles de glutatión, con el Inmunocal, que es el precursor bioactivo natural más potente que existe, limpiar el cuerpo de tóxicos y metales pesados y después empezar a mejorar mi estilo de vida y complementar mi alimentación. Citrato de magnesio tiene que estar presente, vitamina D tiene que estar presente, vitamina C tiene que estar presente y luego hay que analizar y saber cuál es la circunstancia personal de cada ser humano. Igual hay personas que necesitan más vitamina B12, igual hay personas que necesitan por el estilo de vida que lleven o por las circunstancias que sean. Es importante saber en qué niveles estamos de cada uno de los nutrientes para poder adecuar más y mejor nuestra alimentación. Pero lo primero es limpiar, siempre, porque si no todos los esfuerzos van a ser en vano. Una vez hemos limpiado, doctora, entonces, ¿qué suplementos tomamos? Vitamina C, vitamina D y citrato de magnesio para mí son piedra angular. Luego el zinc y el selenio son antioxidantes naturales también. Yo recomiendo consumir verduras crucíferas porque tienen muchísimos antioxidantes. Al final todo está muy centrado en la antioxidación, en evitar y reducir los radicales libres, en mantener el organismo en un pH más alcalino. Y el sulforafano es una sustancia esencial porque además tiene una actividad frente al gen NRF2 que tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante muy potente. Y esencialmente ahí es donde nos vamos a mover, vitamina E también en algunos casos y en algunos casos B12, pero esencialmente ahí, con ese combo, voy a tener una mejoría de salud muy importante. Luego, siempre recomiendo que haya presencia de vitaminas del complejo B. Yo siempre tengo la mnemotecnia B de bueno para la vida, bueno para el corazón, porque tiene un efecto cardioprotector, bueno a nivel neurológico y los ácidos grasos omega. Con eso, digamos que tendríamos como los órganos y sistemas principales cubiertos y tendríamos nuestro cuerpo correctamente nutrido a diario. También es cierto, doctora, que usted recomienda o trabaja con productos de Immunotec y ha notado que eso tiene una evolución positiva en sus pacientes, ¿no? Totalmente. Y a nivel personal, yo partía de una situación de salud, de ningún desequilibrio, me encontraba perfectamente, pero lo que hablábamos de la prevención primaria. Y he experimentado una claridad mental, una capacidad cognitiva brutal, un mejor descanso, un sueño más reparador, una sensación de más energía, de estar mucho más en equilibrio y de poder gestionar emocionalmente, algo a lo que no se le presta casi siempre atención, mucho más y mejor cualquier circunstancia. Pero luego con todos mis pacientes estoy pudiendo reducir, en el mejor de los casos, eliminar, que en algunos sí he podido ya empezar a quitar, medicación para trastornos que en el momento en el que uno limpia el cuerpo y empieza a hacer las cosas en el orden natural, pues desaparecen. Porque esa alteración, que se le había puesto un nombre, que es lo que es un diagnóstico, era un efecto de una causa modificable. Si yo me voy a la causa, que es el origen, y la cambio, pues el efecto desaparece. Es muy fácil de entender. Y es muy, muy sencillo
controlar muchas de las alteraciones a las que nos hemos acostumbrado si hacemos los pasos en el orden adecuado. Y tengo muchos pacientes con una menor medicación que tomaban y algunos sin algunas de las medicaciones que tomaban al haber seguido este orden. Tensión, colesterol, diabetes, patologías que cursan con dolor crónico, que tienen una base inflamatoria, patologías que afectan al sistema, al aparato locomotor, al sistema o aparato gastrointestinal, sistema respiratorio. Debajo de casi todo hay siempre un componente inflamatorio y debajo de casi todos los componentes inflamatorios hay carencias nutricionales. Entonces, cuando se resuelve eso, el cuerpo empieza a volver a equilibrarse y retoma las riendas de algo que ya hacía, que debería de ser lo habitual, que es que funcione de manera correcta. Y ahí es donde deberíamos de enfocarnos. En este caso, además, bueno, Montse también como especialista que es del tema, ¿no? Porque ya lleva meses con nosotros asesorando a muchos de los espectadores de Alex Comunica, que realmente quieren tener una mejor salud, calidad de vida y que están confiando en Inmunocal, que es un producto de Immunotec, que está ayudando a que aumente esa molécula que algunos llaman antienvejecimiento, el glutatión. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, doctora, el glutatión es importante en el cuerpo? Para tenerlo más claro. El glutatión es vital, vital. Cuando en medicina se habla de que algo es esencial, como por ejemplo pasa con el magnesio, que es un micronutriente esencial, esencial significa vital en medicina y en salud. El glutatión es la segunda molécula más abundante del organismo con la que nacemos después del agua. Y el cuerpo está diseñado para autosanar y tiende, como hemos dicho, de manera natural a la homeostasis. Si el cuerpo, desde que nace, ha colocado esa molécula en esa cantidad en todas las células de nuestro cuerpo, es porque tiene una función muy importante. De hecho, interviene en más de 1.500 funciones. Y luego, dependiendo del órgano o sistema del que hablemos, la concentración de glutatión es mayor o menor al nacimiento y durante los primeros años de vida. Y los órganos que participan de manera natural en el filtrado y en la limpieza de tóxicos del cuerpo, que son 5, hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, son los que más cantidad de glutatión tienen, sobre todo el hígado, es el órgano que más glutatión tiene cuando nacemos. Lo que pasa es que el glutatión, que es el único antioxidante endógeno propio del ser humano, se gasta, se consume conforme estamos en contacto con tóxicos, oxidantes, radicales libres, conforme respiramos y nuestro cuerpo hace sus funciones, genera esos radicales y el estilo de vida va a determinar que lo consumamos más rápido o más lento y lo importante es que le demos al cuerpo la materia prima para que pueda volver a sintetizarlo, porque si no, una vez que se consume, se acabó. Y cuando luego yo tomo otro antioxidante, por ejemplo vitamina E, por poner un ejemplo, gran parte de esa vitamina E, si mis niveles de glutatión están bajos, se consume en intentar contrarrestar esa oxidación y en intentar combatir esos radicales libres que encuentra cuando entra en nuestro organismo. Y por tanto, si queda algo después de hacer esa función, será aprovechado por nuestras células. Sin embargo, si el glutatión está alto, ya se está encargando de esa función porque es el antioxidante maestro del ser humano y todos los demás suplementos y antioxidantes o sustancias que yo esté introduciendo en mi cuerpo para mejorar mi salud, las voy a poder aprovechar al 100% porque no van a consumirse en hacer una función que ya tengo una sustancia específicamente creada para el ser humano para poder hacer. Y sobre todo es que como es nuestro antioxidante endógeno, el cuerpo lo aprovecha en un porcentaje altísimo, 97%. Diferencia principal con si yo tomo glutatión químico o tomo un precursor químico que voy a poder aprovecharlo como mucho en un 13%. ¿Por qué? Porque es una sustancia ajena a mi cuerpo y el cuerpo es inteligente. Por eso un fármaco me lo tomo cada 8 horas, cada 12 horas, pues es el tiempo que tarda el cuerpo en detectar que eso es químico y expulsarlo a esos filtros naturales, ¿no? A cualquier información que queráis sobre, obviamente, glutatión o Immunotec, ya sabéis que tenéis el contacto de Montse Caro, nuestra especialista también en salud, calidad de vida, mentora, emprendedora libre, que está ayudando también a muchas personas no solo a tener una mejor salud y calidad de vida, sino también a conseguir la libertad financiera. Que esto es otra cosa, doctora, hay que hablar de eso también. Es decir, en este caso, Immunotec es una empresa que está ayudando a muchas personas, primero, a darle un sentido a su vida, porque estás en un trabajo que está ayudando a otras personas a tener una mejor salud, a sentirse más plenos, más vivos, más vitales, ¿no? Más sanos, más fuertes y además también te puedes ganar muy bien la vida. Y eso es esa muy nueva importante. economía.
Sí. Es que el nuevo paradigma del que hablábamos engloba muchas áreas y esta es una de ellas. Entonces, recuperar esa soberanía y esa autonomía, no solo a nivel salud, sino a nivel financiero, que también va a repercutir en la salud, porque todo está relacionado, es esencial. Y es muy importante saber que esa ruptura de paradigma está asociada a que yo ya no necesito tener un título que diga que yo estoy capacitado o no para desempeñar X funciones, porque esto permite que cualquier persona que conecte con el proyecto pueda contribuir a él sin necesidad de nada, porque es un suplemento natural, con lo cual no necesita uno tener ningún tipo de titulación para absolutamente nada. Muy bien. Es suplemento natural, importante, no es un medicamento que se receta, No. es un suplemento natural, por lo tanto se puede recomendar y se puede tomar sin problema. Montse, ahí está tu número de contacto, el 646 4602 75. ¿Para qué te tienen que llamar? Bueno, nosotros todos los lunes a las 8 de la tarde hacemos un Zoom donde explicamos los productos que hay de Inmunocal y pues invito a todo el mundo que quiera información tanto del producto como del negocio, pues que me envíe un WhatsApp. Sí que pido, por favor, que sea un WhatsApp porque no puedo atender a todas las llamadas y en cambio los WhatsApp sí, que los voy contestando todos. Por lo tanto, os pido a todos que me enviéis el WhatsApp. Y eso, pues para información, tanto de negocio como de proyecto, como de producto, pues estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Genial. Pues ahí tenéis el contacto de Montse, 646 4602 75, prefijo 34, aquí os escribáis desde fuera de España. Doctora Ainhoa Corrales, Montse, gracias por estar en Alex Comunica. A vosotros. A Muchas vosotros. gracias. Hasta la Gracias, próxima. Ainhoa. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Alex. Buenas tardes.